Sean bienvenidos a la sesión de bases y dimensión. Bien, vamos a hablar primeramente de la dependencia lineal. La dependencia lineal. Bien, la dependencia lineal simplemente se define a través de un conjunto de vectores. Acá está el conjunto S. Además, podemos ver lo siguiente, que este conjunto S es subconjunto del espacio vectorial. Este es el espacio vectorial sobre el cuerpo K, que hemos mencionado. Este cuerpo puede ser los reales o los complejos. Al mismo tiempo tenemos, fíjense acá, tenemos escalares, un alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, hasta un alfa sub n, que pertenecen al cuerpo K. Otra vez reiteramos, este cuerpo puede ser real o complejo. Acá abajo simplemente estamos escribiendo la combinación lineal, alfa sub 1 por u sub 1, por este vector, alfa sub 2 por u sub 2 por el segundo vector, y así sucesivamente. Si solamente anotamos hasta aquí, esta es una combinación lineal, ¿no es cierto? Combinación lineal. Aquí lo que vamos a incrementar es este detalle. Justamente este es un vector. Es un vector que se denomina vector nulo. Por lo tanto, si igualamos la combinación lineal a un vector nulo, se va a formar un sistema de ecuaciones, n ecuaciones con n incógnitas. Al resolver, si encontramos valores de alfa sub i diferentes de 0, vamos a tener que los vectores son linealmente dependientes. Dependientes, o sea, uno depende de otro. En el caso contrario, que estamos marcando acá con otro color, por ejemplo, si todos los escalares nos salen ceros, desde 1 hasta n, significa que los vectores son linealmente independientes. Acá está la condición de dependencia e independencia lineal, que vamos a aclarar estos dos conceptos con los ejemplos respectivos. Bien, acá tenemos un primer ejemplo. Tenemos tres vectores de tres componentes. Nos preguntan, ¿los vectores serán linealmente dependientes, 2, 3, o son linealmente independientes? Tenemos dos métodos. El primer método es este, por definición, lo que hemos ido viendo en la anterior presentación. Esta es por definición. Y el segundo método es por matrices, que también lo vamos a resolver. Los dos métodos son bastante prácticos, pero el que más les sugiero es este segundo método. El segundo método. Por lo tanto, por definición, primero encontramos la combinación lineal. Alfa sub 1 por b sub 1 más alfa sub 2 por b sub 2 más alfa sub 3 por b sub 3, igual al vector nulo de 3 dimensiones. Si fueran 4 componentes, vector nulo de 4 componentes. Aquí simplemente reemplazamos valores alfa sub 1 por las componentes del primer vector, alfa sub 2, las componentes del segundo vector, y finalmente alfa sub 3 y las componentes del tercer vector, ¿no es cierto? Ahí está, estamos simplemente sustituyendo las componentes. En la siguiente parte estamos multiplicando. Multiplicamos alfa sub 1 por 1, negativo, menos alfa sub 1, por la segunda componente, 3 veces alfa sub 1, por la tercera componente. Acá lo mismo, multiplicamos los escalares por los vectores, acá lo mismo, y finalmente lo que hacemos es sumar. Sumamos los vectores, primera componente con la primera y con la primera. Esa suma está aquí abajo como primera componente del vector resultante. Luego, la segunda componente sumamos con la segunda y con la segunda del tercer vector, que va a ser 0. Por lo tanto, tenemos ese resultado acá. Finalmente, tercera componente con la tercera y la tercera. Acá está el resultado. Eso es igual, dice, al vector nulo, ¿no es cierto? Vector nulo.
Bueno, acá falta un pequeño signito que vamos a completar. Ahí justamente el paréntesis, ¿no? De vector. Ahora vamos a aplicar la igualdad de vectores. Para igualdad de vectores, la primera componente es igual a 0. Segunda componente igual a este segundo 0 y la tercera componente igual también a 0. Seguramente se va a formar un sistema de ecuaciones. Veamos. Ahí está. Se ha formado el sistema de ecuaciones, donde este sistema de ecuaciones, si nos fijamos, es homogéneo, porque tiene los segundos miembros ceros. Por lo tanto, resolvemos por el método de Gauss. Entonces, aquí no es necesario la línea vertical y los ceros directamente escalonamos. La primera fila estoy multiplicando por 3. Multiplico por 3 y sumo, se hace 0. Por 3 va a ser 9, menos 1 se hace 8. Por 3, 12 y está acá. Para transformar, para eliminar este término, sumamos la primera con la tercera. Sumando menos 1 más 1, 0. 3 más 1, 4. 4 más 2, 6. Ok. Para eliminar esta fila, voy a multiplicar esta segunda fila por un medio negativo. Al multiplicar por un medio negativo se hace 0. Por un medio negativo va a ser menos 6 más 6, 0. Fíjense, acá se ha eliminado la tercera fila. Se ha convertido en ceros. Por lo tanto, nos hemos quedado solamente con dos ecuaciones con tres incógnitas, porque si igualamos a 0, esto va a ser 0 igual a 0, verdadero. Por lo tanto, tenemos variables libres, tres incógnitas menos dos ecuaciones, una variable libre. De esa forma, asignando a la variable libre, tenemos alfa sub 3 vale A. De la ecuación 2 despejamos alfa sub 2, va a valer menos 3 medios de A. Y finalmente, de la ecuación 1, obtenemos el tercer valor de alfa sub 1, que vale menos 2 veces A. Obviamente aquí hemos multiplicado y hemos hecho operaciones, ¿no es cierto? Acá nótese lo siguiente. Si A vale 0, vamos a tener la solución trivial. Pero aparte de esa solución trivial, si A, por ejemplo, vale 1, tenemos soluciones diferentes de 0. Como en la definición, por lo tanto, los vectores son linealmente dependientes. Uno de los vectores seguramente depende de los demás. Linealmente dependientes. Acá está. Cuando sale infinitas soluciones, los vectores son linealmente dependientes. Pasaremos al segundo método, que es más sencillo de resolver. El segundo método nos sugieren por matrices, ¿no es cierto? Acá está. Este es el segundo método. Para el segundo método, los tres vectores se acomodan en una matriz. Menos 1, 3, 1. El segundo vector, 3, menos 1 y 1. Tercer vector, 4, 0 y 2. Nótese acá lo siguiente. Si vemos la anterior pantalla, precisamente esta columna en la anterior matriz del sistema de ecuaciones estaba en forma de fila. Esta segunda columna estaba en forma de fila. En otras palabras, es como si estuviéramos transponiendo la matriz. Por lo tanto, por este método lo que hay que hacer es escalonar. Escalonamos, fíjense, de la misma forma se elimina, porque el rango fila es igual al rango columna de una matriz. Por lo tanto, como se elimina por este segundo método, si tenemos tres vectores con tres componentes y se ha eliminado una fila, directamente se concluye que los vectores son linealmente dependientes. Si no se hubiera eliminado, si por ejemplo aquí nos hubiera quedado un 1, eran linealmente dependientes. Ahí está el segundo método, más corto que el anterior, simplemente se trabaja con su matriz traspuesta. Bien, ahí están las dos formas de probar si un conjunto de vectores son LD o LI. Bien, el ejemplo 2. A manera de comentario, este ejemplo es de una evaluación anterior. La pregunta decía, bueno, nos adelantamos, ahora sí. La pregunta decía lo siguiente, hallar el valor de K en estos tres vectores, si son, para que sean linealmente dependientes, el inciso A, y para que sean linealmente independientes, el inciso B. Vamos a utilizar el método práctico, método matricial. Acomodamos las tres matrices, los tres vectores en una matriz. Primera fila, que está ahí. Segunda fila,
va a ser el segundo vector que está ahí. Y finalmente la tercera fila va a ser por este vector. Nótese acá lo siguiente. Estoy escogiendo la primera fila, el primer vector, porque tenemos un 1. No siempre va a ser así. Por ejemplo, si esto fuera, digamos, 5 y esto fuera 1, esto hay que anotar como primera fila. ¿Para qué? Para escalonar muy fácilmente. Por lo tanto, acá, para escalonar, por menos 1 sumamos la primera fila a la segunda, 0. Por menos 1, K menos 1. Por menos 1, 1 menos K. Para eliminar esto, la primera fila por menos K, sumamos 0. Por menos K, 1 menos K. Por menos K, 1 menos K cuadrado. Ok. Ahora escalonamos acá. Si nos fijamos, K menos 1 es lo opuesto de 1 menos K. Sumando la segunda con la tercera fila, se hace 0. Acá está. Sumando estos dos, tenemos 2 positivo, menos K cuadrado. Si analizamos justamente, es como si estuviéramos discutiendo un sistema de ecuaciones. Acá está, de esta expresión estoy factorizando además el negativo. Ahí está. Vamos, para discutir el sistema de ecuaciones. Factorizamos primeramente lo que está dentro del paréntesis, el trinomio. Dos números que multiplicados den 2 y sumados 1. Menos 2 por 1 negativo es menos 2, cumple. 2 menos 1, 1, cumple, correctamente factorizado. Por lo tanto, buscamos para qué valor se hace infinitas soluciones. Si, por ejemplo, igualo a 0 esto, tenemos menos 2. Para menos 2 se anula el primer miembro y el segundo miembro. Nos hemos quedado solamente con 2 filas y 3 vectores. Por lo tanto, linealmente dependientes. Está acá. Pero ¿para qué valores no se anula este trinomio? Para valores diferentes a menos 2 y valores diferentes a 1. Por lo tanto, un valor diferente puede ser 0. 0, 0, no se anula. Por lo tanto, vamos a tener alfa 1, 0, alfa 2, 0 y alfa 3, 0. Por lo tanto, van a ser linealmente independientes. Ahí está. De esa forma se analiza, se discute el sistema de ecuaciones homogéneo para ver si los vectores son LD o LI. Continuamos. Pasamos al concepto de base y dimensión de espacios y subespacios vectoriales. Acá tenemos un espacio vectorial definido sobre el cuerpo K y tenemos un conjunto que es subconjunto del espacio vectorial. Además, ese conjunto B labial está formado por B sub 1, B sub 2, B sub 3 vectores, donde nos dicen este conjunto B es base del espacio vectorial B dentilabial. Primero, si este conjunto es linealmente independiente, o sea, todos los escalares al resolver el sistema deben salir ceros. Y la segunda condición, ese conjunto debe generar, dice, debe generar al espacio vectorial B. O en forma más sencilla, lo que más se utiliza es esto, sistema de generadores. En otras palabras, ¿qué es un sistema de generadores? Es simplemente un modelo matemático que nos permite escribir cualquier vector de esta base en coordenadas de este espacio vectorial. Bien, esto se va a clarificar con el ejemplo que vamos a resolver. En la siguiente parte, la definición de dimensión. Dimensión, acá está claramente, dice, es el número de vectores no nulos de la base. En otras palabras, todos los vectores que son linealmente independientes, contamos cuántos son y esa va a ser la dimensión. Por si acaso, esto no puede ser nunca negativo porque es cardinal de un conjunto, número de elementos. Pero eso sí puede ser 0, porque si, por ejemplo, este espacio vectorial no tiene base, su dimensión va a ser 0. Por eso hemos anotado acá, n pertenece a los naturales, incluidos el 0. Dimensión muy fácil de recordar, hay que contar cuántos vectores tiene la base y tenemos la dimensión. Por ejemplo, antes de pasar, a ver, como esta es base de este espacio vectorial, vamos a contar cuántos vectores tiene. 1, 2, 3, 4, bla, 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 hasta b sub n. Entonces, fíjense, su dimensión es n. Número de vectores de la base. Bien.
Pasemos al teorema sobre dimensiones. Si tenemos dos subespacios, un subespacio U y un subespacio W del espacio vectorial B, se cumple este teorema de dimensiones. Es como en la teoría de conjuntos, solo que en la teoría de conjuntos esto es unión. En nuestro caso es suma de subespacios. Dice la dimensión de la suma es igual a la dimensión del primer subespacio más la dimensión del segundo subespacio menos la dimensión de la intersección. Por lo tanto, este teorema se va a cumplir para cualquier par de subespacios vectoriales. Si tenemos 3, la fórmula se amplía como en teoría de conjuntos. Se suma, se resta de 2 en 2 y se suma las intersecciones de 3 en 3. Para ilustrar esta parte vamos a resolver el siguiente ejemplo. Nos dicen determinar si este conjunto, formado por estos 3 vectores, forman una base. Por lo tanto, recordamos las dos condiciones. La primera condición, que los vectores deben ser LI, linealmente independientes. Para ello, recordamos, por definición, vamos a resolver por acá. Resolviendo por definición, escribimos la combinación lineal que está acá, multiplicamos los escalares por los vectores y sumamos. Se va a formar esta igualdad de vectores. Se ha formado esta igualdad de vectores. Por lo tanto, para resolver la igualdad de vectores, simplemente igualamos cada componente. Primera componente con la primera, segunda con la segunda, tercera con la tercera. De esa forma se ha formado un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, otra vez homogéneo. Por lo tanto, este sistema de ecuaciones vamos a resolver si todos los escalares son ceros, linealmente independientes. Si son diferentes de cero, linealmente dependientes. Veamos. Ahí está. Yo he escalonado, he acomodado primeramente una matriz. Entonces, los coeficientes. Escalonando por menos 1 más 1 se hace 0, por menos 1 simplemente 1, por menos 1 menos 3. Para eliminar esto, primera fila por menos 1 y sumamos. 0, por menos 1, 2, por menos 1, menos 1. Acá está. Finalmente, escalonamos por menos 2 la segunda fila y sumamos a la tercera. Por menos 2 se hace 0, por menos 2 se hace 6 positivo, menos 1, 5. Fíjense acá, no se ha eliminado ninguna fila. Por lo tanto, esta matriz escribimos en forma de ecuación. Sistema de ecuaciones está acá. De tal manera que despejando de la tercera ecuación alfa sub 3, esto que está multiplicando pasa a dividir. 0 entre 5, simplemente 0. Acá está. Reemplazamos alfa 3 en la ecuación 2, encontramos alfa 2, que también vale 0. La única solución a este sistema es alfa 1, 0, alfa 2, 0 y alfa 3, 0. Por lo tanto, como los 3 escalares son ceros y no admiten ninguna otra solución más, decimos que los vectores son linealmente independientes. Cumple la primera condición de dependencia lineal, linealmente independientes. Bien, si cumple la primera condición, siempre va a cumplir la segunda, por si acaso. Bien, ahora vamos a hallar la segunda condición, o sea, el sistema de generadores. Acá precisamente tenemos bien, acá está. Lo que hacemos, nos planteamos, en vez del vector nulo, nosotros nos damos un vector genérico, x, y, z. De tal manera que todo esto tenemos del anterior inciso, simplemente lo que va a cambiar son los términos independientes, ya no son ceros, sino son x, y, z, el vector genérico, el que genera el subespacio. Por lo tanto, lo mismo, escalonamos solamente de un sistema llano homogéneo. Acá está escalonando, tenemos esta expresión. De esta tercera fila, escribimos otra vez este sistema, o sea, la matriz ampliada, como sistema de ecuaciones y resolvemos para alfa sub 3. Despejando de acá, este 5 pasa a dividir. Seguramente vamos a sustituir en la anterior ecuación, como ya tenemos el sistema escalonado. Ahí está. De la tercera ecuación hallamos alfa sub 3. De la segunda ecuación hallamos alfa sub 2, que está acá. Y de la primera ecuación hallamos alfa sub 1, que está ahí.
Entonces, lo que se hace, se vuelve a la ecuación de partida. Justamente la expresión de partida, en vez de alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3, reemplazamos los valores encontrados en función de X y Z. Esta expresión se llama sistema de generadores. Esta expresión se llama sistema de generadores. Por lo tanto, el sistema de generadores, ¿qué es? Es una expresión matemática o modelo matemático que nos permite escribir cualquier vector en esa base que nos han dado. Para eso sirve el sistema de generadores. Como comentario, este sistema de generadores siempre va a existir si cumple la primera condición, si son linealmente independientes. Si son linealmente dependientes, no cumple la condición, por lo tanto, no se va a poder obtener el sistema de generadores. Bien, esto es importante, la expresión sistema de generadores. Por lo tanto, nuestra conclusión dice el conjunto A con esos tres vectores forman una base de R cubo. Este R cubo no solamente va a tener la base canónica, sino estamos viendo que aquí hemos encontrado otra base diferente a la canónica. Ahí está el ejemplo para esa parte de las bases, cómo obtener si un conjunto forma base. Continuamos, ahora vamos a hablar de las bases canónicas o usuales. Las bases canónicas o usuales, por ejemplo, acá tenemos el espacio vectorial. Los números reales al exponente 1, vectores de una dimensión, su base canónica está formado por este único vector. Bueno, falta el paréntesis. Dimensión va a ser 1, porque la base tiene un solo vector. R cuadrado, su base canónica o usual son los vectores unitarios. 1, 0 o 0, 1 y 0, 1. Como tenemos dos vectores en la base, dimensión 2. Lo mismo para R cubo, 3 vectores unitarios, dimensión 3. Aquí tenemos para 4 vectores unitarios, base canónica, dimensión 4. Matrices de orden 2 por 2. Como el conjunto ya son matrices, la base también tiene que ser matriz. Acá está una matriz, segunda matriz, tercera matriz y cuarta matriz. Como la base canónica está formado por 4 matrices, su dimensión va a ser 4. Espacio vectorial de polinomios, de segundo grado además. Su base canónica, si se fijan, van a ser los polinomios incompletos, x cuadrado, x y el polinomio 1. Como tenemos en la base 3 elementos, su dimensión va a ser del conjunto de polinomios de grado 2, 3. Si tuviéramos un conjunto de polinomios de grado 3, P sub 3 aquí va a ser x cubo, segundo polinomio x cuadrado, tercero x y cuarto polinomio 1. Los polinomios también se pueden denominar unitarios. Esas bases canónicas nos van a servir para los cambios de base en forma matricial. Bien, ahora vamos a hablar de las coordenadas de un vector. Un vector entonces va a tener coordenadas en diferentes bases. Aquí tenemos una base cualesquiera B. Hemos escrito la combinación lineal. Como es base, siempre se va a poder escribir la combinación lineal. Por lo tanto, fíjense acá lo siguiente. Ya una vez escrito la combinación lineal, tomamos estos escalares, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, alfa sub n, y los acomodamos en un vector. Acá precisamente está el vector. Entonces esos escalares de la combinación lineal los estamos acomodando en un vector. Alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, alfa sub n. Por lo tanto, esto se denomina alfa sub i, son las coordenadas de B en la base B. Acá está. Alfa sub 1, alfa sub 2 se llaman coordenadas o componentes del vector en la base B. Entonces, un vector podemos escribir no solamente en la base canónica, sino en cualquier otra base con esta combinación lineal. Bien, ahora ilustraremos esta parte con el ejemplo. Acá tenemos el ejemplo. Ahí está. Ahí, antes del ejemplo vamos a tocar el tema de cambios de base, matrices de cambios de base. Aquí tenemos un conjunto E y un conjunto F. Fíjense, con la misma cantidad de elementos, E sub n y F sub n. Estos dos conjuntos dice que son bases de un espacio vectorial B.
Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Por ejemplo, en el texto Álgebra Lineal de Sion, habla de bases, esto lo llama base vieja y esto base nueva. Base antigua y base nueva. ¿Qué es lo que se hace? Los vectores de la base nueva se escribe como combinación lineal de los vectores de la base vieja. En este caso, acá está la combinación lineal. Como vamos a tener muchos escalares, entonces anotamos los escalares A sub 11 por E sub 1, A sub 12 por E sub 2, A sub 13 por E sub 3 y así sucesivamente. Tomamos el segundo vector de la base nueva y como combinación lineal de esos vectores de la base antigua. Acá está. Y así sucesivamente hasta el último vector. Por lo tanto, esa es la combinación lineal. Lo que nos interesa son estos escalares. Vamos a directamente marcar. Nos interesa A sub 11, A sub 12, A sub 13, A sub 1n. Esos escalares se los acomoda en una matriz, y eso es la matriz de cambio de bases, como vamos a ver en la siguiente pantalla. Acá está. Fíjense, todo lo que he marcado está acá. Se convierte, estaban en forma de fila, se convierte en forma de columna. Se convierte en forma de columna, ahí está. Por lo tanto, la segunda fila vamos a acomodar en forma de columna y así sucesivamente. Y esta matriz que estamos llamando P se llama matriz de cambio de bases, de la base E a la base F. Si hallamos su inversa de la base F y la base E. Acá está. Estas son las dos fórmulas que nos va a permitir utilizar estas fórmulas de cambios de base. Esta fórmula nos permite cambiar, acá está, de la base F a la base E. Y la segunda fórmula, acá está, la inversa de la matriz de cambio de bases, multiplicado por si acaso por este vector que va a ser columna, un vector columna, simplemente vamos a tener para cambiar de la base E a la base F. Bien, esta parte ilustraremos con un ejemplo sencillo. A ver, veamos. Ahí está. Ya, en la segunda parte entonces de hoy día vamos a tener 2 sesiones. En la segunda parte vamos a completar con ejemplos.